Día. Mi nombre es Martínez Hernández Marco Antonio, soy estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA. Este video es para la unidad de aprendizaje de probabilidad, en el cual estaremos resolviendo dos ejercicios. Uno de ellos tiene que ver con las probabilidades condicionales y en el otro estaremos desarrollando una distribución de probabilidad. El enunciado del ejercicio 1 básicamente nos dice que una empresa que se dedica a la venta de casas desea saber cuál es la posibilidad de que una de sus casas esté en venta en cierto número de días, y estos son los incisos que nos pide calcular. Para interpretar la tabla que nos muestran debemos de saber que es una tabla de probabilidad conjunta en la que a las filas se les ponen ciertas características y en las columnas otra. La suma de cada una de estas columnas nos da una probabilidad marginal, y lo mismo pasa con la suma de cada una de las filas, nos da una probabilidad marginal. La sumatoria de las probabilidades marginales en filas y columnas debe de ser igual a 1. Si A se define como el evento de que la casa esté en venta más de 90 días antes de ser vendida, estime la probabilidad de A. Vamos a definir a nuestro evento A como que la casa está en venta más de 90 días, y esta característica asume la columna Z, a la que le hemos dado la columna Z, que cumple con la característica del evento A, que es que esté en venta más de 90 días. Entonces sería la sumatoria de Z. Al ser la sumatoria de Z tenemos una probabilidad marginal, y la sumatoria de Z en casas es igual a 0 a 200 casas entre 800, que es la población total. Esto es igual a 0.25. Inciso B. Si B se define como el evento de que el precio inicial sea menor que 150.000, estima la probabilidad de B. Definimos a nuestro evento B como que el precio sea menor que 150.000, y si nos fijamos en la tabla nos damos cuenta que toda una fila pertenece a esta característica. Entonces vamos a hacer que la probabilidad de que suceda B va a ser a la sumatoria de C entre la población total. Otra vez nos damos cuenta de que tenemos una probabilidad marginal. La sumatoria de C es igual a 100 casas entre el total de casas, que son 800. Esto nos da 0.125. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A intersección B? A intersección B consta de dos eventos. El primero A, que la casa esté en venta más de 90 días, al cual le corresponde la columna con la letra Z, y B, que esta cueste menos de 150.000. Esta fila se le atribuye la letra Z, la letra C. Entonces a intersección B, en nuestra tabla sería donde se cruzan estas dos probabilidades, que en este caso en la tabla estaría ubicado aquí, y el número sería que 10 casas cumplen con esta condición, que son vendidas en más de 90 días y que cuestan menos de 150.000. 10 dividido entre la población total nos da 0.0125. Esa sería la probabilidad de A intersección B. Inciso D. Suponga que se acaba de firmar un contrato para vender una casa en un precio inicial menor que 150.000. ¿Cuál es la probabilidad de que Cooper Realty le tome menos de 90 días venderla? Primero vamos a definir a nuestro evento H como la probabilidad de que el precio inicial sea menor que 150.000 y que ésta sea vendida en menos de 90 días. Notamos que para que la palabra menos nos indica que son estas dos columnas las que debemos tomar en cuenta, ya que esta dice más de 90 días, y que su precio sea menor que 150.000 se encuentra en la fila C. Entonces vamos a ver que la probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió X, que sería esta intersección, y la probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió Y esta intersección. La probabilidad de H entonces nos daría como la sumatoria de estos dos eventos. Notamos que sería la probabilidad C dado que ocurrió X y no pusimos la probabilidad de C intersección X. No estaríamos hablando de C intersección X porque eso no correspondería a una partición de nuestro espacio muestral. Para resolver este tipo de eventos y poder entender de manera correcta la probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió X, estaríamos empleando la probabilidad condicional y la regla de la multiplicación de probabilidades, que es esta que está marcada en negritas. Entonces, para calcular la probabilidad de
que ocurra C dado que ocurrió X, tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra C, la probabilidad de que ocurra X y la probabilidad de que ocurra X dado que ocurrió C. Esta probabilidad se calcula dividiendo la probabilidad de C intersección X en la probabilidad de C, que esto es 0.5. Por último nos queda sustituir en nuestra primera fórmula, que es la fórmula de la probabilidad condicional, y la regla de la multiplicación, que tenemos probabilidad de C que es igual a 0.125, probabilidad de que ocurra X dado que ocurrió C es igual a 0.5 dividido en la probabilidad de X, que es 0.125. Esta división nos da 0.5. Realizamos el mismo método para el evento de que ocurra la probabilidad de C dado que ya ocurrió la probabilidad de Y. Nuestra regla de probabilidad condicional y la multiplicación de probabilidades. En este caso tenemos que la probabilidad de que ocurra C dado que ocurra la probabilidad de que ocurrió Y es igual a 0.5, que es la probabilidad de C, 0.125, por la probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió Y. Entonces esa probabilidad nos da 0.4 dividido la probabilidad de Y. La probabilidad de Y es 0.625. Esta operación nos da 0.88. Entonces ya tendríamos los dos eventos, el resultado para los dos eventos, y estos dos eventos nos referimos a estas dos intersecciones. Y notamos que pues nuestros valores son diferentes de los que se encuentran aquí. La suma de estos valores, que es la probabilidad de que una casa sea vendida en menos de 90 días y que su valor sea menor a 150.000, es igual a 0.58. Inciso E. Los eventos A y B son independientes. Definimos nuestros dos eventos A y B, y por definición tenemos que la probabilidad de B, dado que ocurrió el A, es igual a la probabilidad de B, entonces B no depende de A, y la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A no depende de B. Tenemos aquí las probabilidades para A, B y la probabilidad de A intersección B. Entonces tenemos aquí la regla de la probabilidad condicional, que nos dice que la probabilidad de B dado que ocurrió A es igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de A. La probabilidad condicional nos dice que la probabilidad de A intersección B es igual a 0.125 dividido en la probabilidad de A. Esto nos da 0.05. La probabilidad de B dado que ocurra A es diferente de la probabilidad de B, entonces B no depende de A. Lo mismo ocurre para la probabilidad de A dado que ocurrió B. La probabilidad de A dado que ocurrió B es igual a 0.0125 dividido la probabilidad de B, 0.125, es igual a 0.1, y de igual manera A no depende de B, es decir, no son independientes. En el ejercicio 2 nos muestra una tabla de frecuencia porcentual en la que la frecuencia son los directivos. Por ejemplo, 5 directivos marcaron 1 en la puntuación y 41 que marcaron 5 en la puntuación más alta. Lo mismo para los directivos de nivel medio, y nos pide calcular una distribución de probabilidad con las puntuaciones para los directivos de nivel alto. Este es nuestro inciso A, y el B, de calcular una distribución de probabilidad para los directivos de nivel medio. Inciso A. Elabora una distribución de probabilidad con las puntuaciones dadas a la satisfacción con el trabajo por los directivos de nivel alto. Una distribución de probabilidad debe de cumplir con que X asuma un valor y que la suma de f de X sea igual a 1. Entonces, como nos pide la función de la puntuación, la variable X asume los valores 1, 2, 3, 4, 5, que son los valores para la puntuación. Entonces los ejecutivos de nivel alto que marcaron 1 fueron 5, entonces f de 1 es igual a 5 entre 100, 100 porque es el total de ejecutivos de nivel alto que marcaron una puntuación. Hacemos esta operación para todos los puntos del 1 al 5, entonces tenemos que, por ejemplo, los ejecutivos de nivel alto que marcaron 3 fueron 3, entonces lo dividimos entre 100. Hacemos así hasta el número 5. Entonces f de X nos muestra la función
de cada uno de ellos. La sumatoria de f de x esto es igual a 1. Si sumamos todo esto en la calculadora nos da 1, esto quiere decir que cumple con las reglas de una distribución de probabilidad. Para el inciso B nos pide lo mismo, elaborar una distribución pero con los directivos de nivel medio. Entonces la variable x asume los valores de las puntuaciones del 1 al 5. Hacemos exactamente el mismo procedimiento que el anterior y llegamos a la función de f de x, estos valores de igual manera, sometemos en una calculadora y nos da igual a 1. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo de nivel alto dé una puntuación de 4 o 5 a su satisfacción de trabajo? Con nuestro espacio muestrel definido de 100 ejecutivos, nos pide calcular la probabilidad de que salga un 4 o un 5 seleccionado. Entonces marcamos aquí nuestros dos eventos, A como la probabilidad de que x asuma el valor de 4 y B como la probabilidad de que x asuma el valor de 5. Entonces nos pide calcular la probabilidad de A o B. La probabilidad de A o B, representado en diagramas de B, nos muestra las dos siguientes áreas. El área en A o B es igual a la suma de las dos áreas. Entonces, si lo interpretamos como probabilidad, quiere decir que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Sustituimos estos valores, entonces teniendo la probabilidad de A, que es igual a 46 entre 100, y la probabilidad de 28, que es entre 100, es igual a 0.28. Sumando estas dos probabilidades nos da 0.74, que es la probabilidad de que en el espacio muestral de 100 ejecutivos de nivel alto salga un 4 o un 5 seleccionados. Inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo del nivel medio esté muy satisfecho? Como ya tenemos nuestra función de probabilidad, calcular esta probabilidad será muy sencillo porque encontraremos la variable aleatoria asume el valor de 5, entonces cuando asume el valor de 5 se encuentra que 28 ejecutivos de 100 marcaron 5, entonces esto es igual a 0.2. Es la probabilidad de que un ejecutivo de nivel medio esté muy satisfecho con su trabajo. En el último inciso nos pide hacer una comparación de los ejecutivos de nivel alto y los ejecutivos de nivel medio. Hicimos una comparación de las puntuaciones dadas y la función de distribución para cada uno de estos ejecutivos. Azul para los ejecutivos de nivel alto y naranja para los ejecutivos de nivel medio. Podemos observar que las puntuaciones del 1 al 3 no son muy marcadas por estos ejecutivos, sin embargo la opinión está más a favor de una empresa, si así lo vemos, ya que la mayoría de ellos optó entre las opciones 4 y 5, en especial los ejecutivos de nivel medio tuvieron una tendencia una moda por el número 4, mientras que en los ejecutivos de nivel alto la opinión es dividida entre el 4 y 5. Estos resultados en una empresa se verían claramente positivos. Gracias por su atención.